Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Estamos en Lucio B. López, provincia de Santa Fe. Elegimos este lote de soja para saludar al ingeniero Nicolás Bosco. Nicolás es coordinador del servicio técnico de FMC porque llovió mucho en la región, le vino de 10 a los cultivos, pero hay que tener cuidado. Nico, contanos un poco. Así es, bueno, ¿qué tal? Estamos atentos al monitoreo, las hojas de primera están entrando en plena floración, que es el momento más crítico antes de que empiece a llenar las chauchas, a formar las chauchas. Y ahí empiezan a verse algunas enfermedades, ¿no? Sabemos que la soja tiene lo que se llama el complejo de enfermedades de fin de ciclo, que aparecen todos los años. Depende mucho de las rotaciones, pero en general sabemos que están. Se llaman de fin de ciclo porque los síntomas aparecen al final del ciclo, pero la realidad es que hay que manejarlas temprano. Ahora es el momento de tomar las decisiones y, como vos bien dijiste, un criterio que se usa y que se tiene muy presente es la cantidad de lluvias caídas. Entonces, con estas lluvias que cayeron el fin de semana y con el pronóstico que hay para el fin de semana que viene, y un poquito más que tengamos por delante, hay que estar muy atentos a las condiciones climáticas y a las aplicaciones que se puedan hacer de fungicida. ¿Se puede prevenir? ¿Qué productos tiene FMC? Contanos. Nosotros estamos trabajando principalmente con dos productos para soja que ya tenemos desarrollados hace muchos años. Los dos son en base a estrobilurinas y triazol. La estrobilurina es la misma para los dos productos, es azoxystrobina, que le da una movilidad muy buena y una prevención, digamos, la parte preventiva que hace, y después la parte curativa de estas mezclas que tenemos químicas, la tenemos en Nanoc con flutriafol, que es un triazol que lo tiene solamente FMC, es exclusivo, y que anda muy bien para lo que es enfermedad de fin de ciclo y sobre todo en roya, se usa mucho en Brasil para roya de la soja. Acá a veces llega tarde, no se da, pero a medida que nos vamos de la zona centro de Santa Fe hacia el norte, se empieza a ver más roya, sobre todo al final del ciclo. Y el otro producto con el que estamos trabajando ya hace varios años en soja es Rubric Max, que en este caso la estrobilurina, la azoxystrobina, va acompañada por epoxiconazol, como triazol. Entonces, bueno, diferentes dosis, diferentes opciones, los dos con muy buena performance en soja. Nanoc tenemos un rango de dosis de 400 a 480 centímetros cúbicos y Rubric es una dosis fija de 300. En ambos casos lo acompañamos con Biofusión, que es un cofactor, un producto que lanzamos el año pasado para acompañar todas nuestras aplicaciones. Es muy importante tener un cofactor, digamos, para compatibilizar las mezclas. Normalmente estas aplicaciones que vamos a hacer se mezclan con insecticidas o incluso también se puede llegar a mezclar con graminicidas si hacemos un cierre de surco, como le dice el productor. Entonces, cuando empezamos a meter muchos tanques en el caldo, necesitamos algún producto como Biofusión que homogeneice y nos impida que se corte el caldo o que se hagan una interferencia entre ellos. Así que ahí estamos con ese producto posicionándolo para mejorar la calidad de la aplicación y para que no se interfiera el funcionamiento de cada producto en el caldo, ¿no? Nicolás, ¿cuándo hay que aplicar? ¿Cuándo hay que aplicar? Hay que estar, como te digo, muy atento ahora a partir de floración. Normalmente se utilizaba como estadio fenológico fijo R3, que es cuando se empiezan a ver las primeras chauchas de algunos pocos milímetros, pero si las condiciones están dadas antes, se puede aplicar antes, o si las condiciones de agua de pronto se cortan, se puede esperar a algunos semanas más, de estadios fenológicos más. A ver, lo que siempre hay que tener presente es que cuando mejor funcionan los fungicidas son cuando se aplican de manera preventiva. Porque cuando nosotros vemos los síntomas, cuando el productor va al campo y ve la hoja manchada o la hoja con todos área fotosintética, digamos, área verde que no está más verde, que está marrón, que está necrótica, como se dice, no se recupera más. O sea, se puede frenar la enfermedad, pero esa no la vamos a poder volver a pintar de verde y no va a fotosintetizar y no va a aportar al rendimiento. Entonces, manejar eso siempre muy bien, entender que normalmente hay muchas enfermedades que arrancan desde abajo hacia arriba, caso de septoria, que es la más común que vemos todos los años y es la que nos aporta
ese plus de rendimiento cuando aplicamos un fungicida. Normalmente con fungicida se pueden esperar todas las campañas en promedio de 2 a 3 quintales. Algunas campañas se puede un poco más y algunas campañas un poco menos. Hoy con el precio que tiene la soja, cualquier tratamiento fungicida se paga sobradamente esa respuesta. ¿Qué hay sobre el maíz? Y sobre el maíz, bueno, los maíces tempranos ya están en pleno llenado de granos. Ya la época de aplicación de fungicida o la época de prestarle atención a las enfermedades pasó medianamente bien, con muy pocos sobresaltos. Normalmente en el maíz temprano se presta atención a la roya del maíz, que hubo muy poca expresión, puede ser que por la sequía que tuvimos. Pero hay mucho maíz que se sembró ahora en diciembre, lo que se conoce como maíz tardío o maíz de segunda, atrás de algún cultivo de invierno. Ese maíz está recién naciendo, chiquito, tiene 2, 3, 4 hojas, y ese es el que hay que cuidar de las enfermedades porque está más expuesto normalmente en febrero, que empiezan los días un poco a cortarse, a mayor humedad relativa y menores temperaturas a la noche. Entonces ahí suele haber más expresión de enfermedades en los maíces tardíos. En los maíces tempranos dijimos prestar mayor atención a roya. En los maíces tardíos normalmente se presta más atención a tizón. Normalmente de acá de la zona central del país hacia el norte empieza a ser más un problema muy importante tizón, y además porque también de la zona central del país hacia el norte es donde más maíz tardío se siembra. Entonces también con el mismo criterio que en soja, tener muy presente que ante los primeros síntomas de la enfermedad, bueno, estar atentos para seguir la evolución de las condiciones climáticas, y si sabemos que los híbridos que estamos sembrando son susceptibles, bueno, no descuidarse y aplicar el fungicida. Las respuestas que estamos viendo son hasta de 10 quintales incluso en aplicaciones de maíz. Sí, y normalmente antes de floración, ¿no? Ese es el momento para aplicar, o sea, de todo el periodo vegetativo, pero lo más cerca que podamos a floración para ya proteger las hojas que van a aportar al llenado de la espiga, que son la superior y la inferior y la de la espiga. Esas 3 hojas son las que tenemos que cuidar como oro. De parte de FMC estamos solamente con Nanoc con registro a una dosis de 800 centímetros cúbicos. Y bueno, también una excelente performance, lo tenemos muy medido y muy probado en maíz y en maíces tardíos sobre todo, ¿no? También acompañado de biofusión.